Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el programa La Voz del Residente el día de hoy. Hoy es lunes 22 de mayo. Hoy nos acompaña la doctora Abigail Nieto Corrales, que es R3 de urgencias, con el tema retiro de la ventilación mecánica invasiva. Doctora Nieto, nos ayuda presentándose, por favor, para que el auditorio la conozca un poquito y ya después iniciar con su exposición. Sí, claro. Pues, Gracias. ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Abigail Nieto Corrales, soy residente del tercer año de la especialidad de medicina de urgencias y esta vez pues vengo con ustedes para compartir el tema de progresión y retiro de la ventilación mecánica. Elegí este tema porque creo que es pues algo que a veces no tenemos protocolizado como tal en el servicio de urgencias y es importante pues hacerlo de una manera organizada para mejorar y que le vaya mejor a los pacientes. Entonces, pues es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Excelente, doctora. Adelante, por favor. Bien. Bueno, pues entre la agenda que vamos a ver el día de hoy, me dice el doctor Montoya que ya entró. Bueno, entre la agenda que vamos a ver el día de hoy, tenemos pues hablar de antecedentes de la ventilación mecánica, así como el inicio de protocolos destinados para el retiro de la misma, definiciones, el protocolo de Winning o de destete de la ventilación mecánica como tal, y pues la definición de la ventilación mecánica prolongada, clasificaciones del tipo de pacientes que vamos a extubar y las fases que componen el retiro de la misma, así como las pruebas de ventilación espontánea que podemos usar y las pruebas predictoras que nos van a hablar de si el paciente va a tener éxito o no al momento de retirar la ventilación. Como antecedentes, pues tenemos que la ventilación mecánica, pues al principio pues se han hecho diversas investigaciones o diversos estudios de cómo es la mejor manera de ventilar a un paciente y darle ese soporte ventilatorio, pero pues no hay tanta investigación a lo mejor en cuanto al retiro de la misma. Sabemos pues que el soporte ventilatorio es pues una medida soporte, una medida puente cuando hay algo que haga que disfuncione como tal el esfuerzo respiratorio en el paciente o como protección de la vía aérea cuando hay alguna otra patología no asociada a lo respiratorio. Y sabemos pues que esta terapia debe ser temporal y una vez que se resuelva pues ya retirar la ventilación mecánica como tal. Como antecedentes, pues el doctor Ibsen introdujo lo que fue la ventilación mecánica invasiva con presión positiva durante la pandemia de poliomielitis de Copenhague, con lo que es pues el pulmón de acero. Posteriormente, en 1955, el doctor Carlos Gunnar Engström introdujo el primer ventilador que podía controlar el volumen que administraba. Y posteriormente el doctor Henry Bedingsim y Henning fundaron lo que fue la primera unidad de cuidados intensivos y fue aquí donde se empezó a hacer investigación sobre cómo retirar lo que es la ventilación mecánica. En 1977, Henning, Schubing y Weil iniciaron a colocar lo que son catéteres esofágicos que nos servían o que servían para realizar mediciones del trabajo respiratorio como tal y ver pues la fisiología como tal de lo que es la ventilación mecánica. Después se empezaron a establecer algunas estrategias de destete en las que se desconectaba el paciente de la ventilación mecánica de 3 a 4 minutos cada 30 minutos evaluando la tolerancia. Y en 1970 se estableció la ventilación mandatoria intermitente sincronizada y esta se utilizaba como destete de la ventilación mecánica en la UCI. Sin embargo, pues posteriormente se hicieron algunos estudios donde se empezó a cuestionar el uso de esta modalidad, ya que pues a veces al tener una intermitencia entre las ventilaciones espontáneas y las mandatorias en el ventilador, pues podía ocasionar daño al paciente y asincronías. Y ya fue hasta 1990 donde se hicieron diversas comparaciones en los modos de retiro de la ventilación mecánica
y en cómo hacerlo de una manera más estandarizada y más protocolizada, por así decirlo. En la definición, pues el weaning o el destete de la ventilación mecánica va a ser liberar al paciente del soporte mecánico y del tubo endotraqueal. Este proceso de descontinuar la ventilación mecánica se puede dividir en dos fases. La primera va a ser la evaluación y preparación para el destete de la ventilación mecánica, es decir, evaluar al paciente y ver si está listo para que podamos retirar lo que es la ventilación. Y la segunda fase va a ser el weaning o el destete, y pues va a ser un proceso estructurado para dirigir la desvinculación de soporte ventilatorio. Esto va a ser pues mediante pruebas, tanto del esfuerzo respiratorio del paciente, a evaluar si hay edema de la vía aérea o no, etcétera, y para poder predecir si el paciente va a poder mantener un esfuerzo ventilatorio por sí mismo. Pues como ya lo mencionaba, es una disminución gradual de la asistencia ventilatoria cuya causa está controlada o resuelta. Es decir, pues una vez que veamos que la causa que llevó al paciente a requerir un soporte ventilatorio, pues es cuando vamos a empezar a disminuir gradualmente este soporte para que el paciente pueda respirar por sí mismo. Este es un proceso continuo, no es algo así como cerrado como tal, y va a conducir a la interrupción del soporte mecánico desde un modo soportado a una manera espontánea. Pues existen varias investigaciones donde se ha buscado pues ver cómo retirar la ventilación mecánica de una mejor manera. En este estudio de Cochrane es un estudio de revisión donde se compararon diversos estudios controlados aleatorizados de destete protocolizado versus no protocolizado en adultos críticamente enfermos. Aquí se revisaron un total de 1971 pacientes y se encontró, se estudiaron diversos factores, entre ellos la mortalidad, eventos adversos asociados al retiro de la intubación, así como la reintubación, la extubación propia por el paciente, neumonía asociada al ventilador mecánico, y también la calidad de vida posteriormente de los pacientes, la duración del destete de la ventilación mecánica y los días de estancia dentro de la terapia intensiva. Aquí pues se encontró que los protocolos de destete ventilatorio se asocian o se asociaron a una reducción significativa de la duración de la ventilación mecánica en comparación con destetes que no fueron protocolizados. Aquí en esta tabla que nos habla de los outcomes o los resultados de esta revisión, pues nos muestra que, por ejemplo, hubo una reducción del tiempo total de ventilación mecánica de hasta el 25% en los pacientes donde se protocolizó el retiro de la misma, y una reducción de la duración del destete como tal de hasta el 79% en pacientes donde se hizo de manera protocolizada. Y también hubo una reducción de los días de estancia en la UCI de hasta el 10%. Bueno, la ventilación, ya hablando de definiciones como tal, la ventilación mecánica prolongada, vemos en la literatura que aumenta la mortalidad de los pacientes desde un 12% en los pacientes que no la tienen hasta un 27% en los pacientes con ventilación mecánica prolongada. Esto pues aumenta el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva, así como el BILI o pues la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Asimismo, pues esto aumenta el retraso de retirar la misma, aumenta el disconfort de los pacientes, que pues es innecesario, y el riesgo de complicaciones, así como gastos en la atención de la salud, que rondan pues hasta $2,000 al día. Y mencionaba también acerca de la ventilación, de la extubación no planeada. En pacientes, pues refiere que sucede hasta en el punto 3, hasta el 16% de los pacientes con ventilación mecánica, y muchas veces, pues el 83% de las veces es iniciada por el paciente y el 17% de manera accidental. Esto nos habla de que más de la mitad de las veces el paciente pues no requiere ya reintubación, y demuestra que la ventilación mecánica se prolonga más de lo necesario. Bueno, en cuanto a las definiciones, pues tenemos que el tratamiento de la falla respiratoria aguda pues va a ser periodo de cuidados y resolución del desorden que causó la falla respiratoria. Sin embargo, pues no siempre va a ser causado por una falla respiratoria, también puede ser por un deterioro neurológico, por un deterioro
metabólico o por otras patologías que hagan que el paciente necesite un soporte ventilatorio. La sospecha pues va a ser ya el punto en el que el clínico o el médico tratante va a empezar a sospechar, vaya, que el paciente ya puede estar listo para iniciar el destete de la ventilación mecánica. Y pues más adelante vamos a hablar de esos puntos que tenemos que observar en los pacientes. La evaluación pues va a ser la evaluación diaria de medidas fisiológicas que vamos a estar nosotros haciendo como un checklist diariamente en el paciente para evaluar la probabilidad de éxito del retiro de la ventilación mecánica. Y la prueba de ventilación espontánea como tal, pues va a ser la evaluación y de la habilidad del paciente para respirar por sí mismo. La extubación como tal, pues ya va a ser el retiro del tubo endotraqueal y la reintubación, pues se va a dar en caso de que los pacientes o que tengamos un paciente que sea incapaz de mantener una prueba de ventilación, bueno, más bien de incapaz de respirar por sí mismo una vez que es retirado el tubo endotraqueal. Podemos clasificar a los pacientes de acuerdo al proceso del destete. Generalmente los pacientes que tienen un proceso quirúrgico y que duran intubados, por ejemplo, menos de 24 horas, refiere la literatura, que pues no van a requerir un protocolo de retiro de ventilación como tal, y pues va a ser un destete simple. Después, esos pacientes pues no entran en estas categorías y vamos a hablar de los pacientes que tienen más de 24 horas con intubación mecánica. Estos pacientes se pueden clasificar entre destete simple, destete difícil o destete prolongado. Clasificarlos nos va a servir pues para saber la mortalidad de los pacientes que van a estar con un destete difícil o un destete prolongado. Los pacientes con destete simple se van a definir como pacientes que van a través del inicio del destete de una extubación exitosa en el primer intento sin ninguna dificultad, y estos pacientes van a abarcar hasta el 69% de los pacientes. Los pacientes con destete difícil van a ser pacientes que fallan una prueba de ventilación espontánea de manera inicial y requieren que se realicen hasta 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta 7 días desde la primera prueba para alcanzar un destete exitoso. Y los pacientes con destete prolongado van a ser aquellos pacientes que fallen al menos 3 intentos de destete o que requieran más de 7 días para el destete de la ventilación después de la primera prueba de ventilación espontánea. Estos pacientes, tanto de destete difícil como destete prolongado, van a tener una menor incidencia de éxito desde el 15 al 40% y una mayor mortalidad desde el 10 hasta el 30%. Pues en una revisión que se hizo en 2007, sobre cómo protocolizar el retiro de la ventilación mecánica, Tobin estableció o propuso un protocolo en el que se dividía por 6 fases. La primera, pues es como ya habíamos comentado, tratar la falla respiratoria aguda o tratar la causa que llevó al paciente a requerir un soporte ventilatorio. 2, pues sería lo que ya comentábamos de que es sospechar que el destete puede ser posible mediante la evaluación diaria de los pacientes. Y 3 va a ser evaluar la posibilidad del destete como tal con las pruebas predictoras del retiro de la ventilación mecánica. Bueno, la etapa de sospecha va a iniciar cuando el médico sospecha que va a haber éxito, como ya les comentaba. La evaluación pues va a iniciar cuando iniciamos a evaluar como tal al paciente mediante pues nuestros checklists o los puntos que debe de cumplir para confirmar la sospecha que ya teníamos, y esta etapa pues va a terminar cuando ya tengamos toda la información suficiente que justifique iniciar una prueba de ventilación espontánea mediante las pruebas predictoras del retiro de la intubación. Y la prueba de ventilación espontánea como tal pues ya va a ser cuando iniciemos a retirar el soporte ventilatorio. Después está la fase de extubación y el número 6 pues ya sería la fase de reintubación en caso que el paciente lo necesite. Tenemos este protocolo propuesto en una revisión del 2023 donde se dividen las fases del retiro de la ventilación mecánica en estadio inicial, estadio de destete y la extubación como tal, la prueba de ventilación espontánea y la extubación como tal, perdón. Y en la fase inicial, pues, habla de lo que es el paso de un modo asistido controlado hacia un modo de soporte parcial, que puede ser en ventilación en modo presión soporte. Y pues aquí vamos a ver que pues el paciente ya va a tener esfuerzo respiratorio como tal.
En la fase de weaning o de destete, pues aquí vamos a evaluar la capacidad del paciente para respirar de manera espontánea en forma progresiva. Y aquí pues es como les comentaba, vamos a realizar las pruebas predictoras que ahorita vamos a hablar de ellas. Después de que el paciente pues cumpla con todas estas pruebas, es cuando ya vamos a decidir realizar una prueba de ventilación espontánea. Y una vez que el paciente pase esa prueba, entonces es cuando se va a poder retirar lo que es la ventilación mecánica invasiva. Como comentábamos, la fase inicial en la sospecha, pues aquí hay que ver que el paciente haya resuelto primero la causa que lo llevó a la intubación y pues podemos irnos por aparatos y sistemas. En lo neurológico, pues tenemos que ver que el paciente tenga ausencia de delirio, pues que tenga por lo menos un Glasgow mayor a 8 puntos, que tenga autonomía y capacidad de desencadenamiento del esfuerzo respiratorio, que esto lo podemos hacer con la prueba de P01 o la prueba de oclusión de la vía aérea, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Aquí pues queremos saber que el paciente neurológicamente está íntegro para cooperar con lo que es el retiro de la ventilación, así como mantener o hacer un esfuerzo respiratorio. En lo respiratorio, pues queremos que tenga una presión arterial de O2 FiO2 mayor de 150 y que esté con un PIB menor de 10 centímetros de agua. Y en lo hemodinámico, pues queremos ver que el paciente tenga un suministro optimizado de oxígeno, que tenga un lactato por lo menos de 0.5, no mayor a 1.6, es lo que refiere esta literatura, y una hemoglobina de 7 a 8. Pues existen varias revisiones que hablan sobre si la hemoglobina es o no un predictor o que el paciente tenga que tener un nivel como tal de hemoglobina. Refieren que de 7 a 8, siempre y cuando pues el paciente no presente anemia crónica como tal o que no tenga insuficiencia cardíaca crónica. También podemos tener pacientes que tengan falla cardíaca y que esta pueda estar enmascarada por el PIB que va a estar recibiendo el paciente. Y una vez que retiremos ese PIB como tal, pues se desencadene como tal la falla cardíaca. Y aquí pues vamos a poder saber si el paciente está desarrollando falla cardíaca inducida por el destete, evaluándolo, por ejemplo, con un ecocardiograma, midiendo lo que es el BNP, si hay elevación del BNP posterior a la prueba de ventilación espontánea, pues podemos ver que el paciente está haciendo falla cardíaca y pues aquí habría que optimizar lo que es la función cardíaca y el gasto cardíaco. Y otra cosa que también comentaba la literatura es que si tenemos un paciente que eleva el hematocrito más del 10% después de una prueba de ventilación espontánea, también podemos pensar que el paciente está haciendo falla cardíaca inducida por el destete de la ventilación. En cuanto al hematoinfeccioso, pues también nos refiere la literatura que pues ausencia de fiebre o infección o una sepsis en curso. Y pues que el paciente esté en un estado ácido-base en equilibrio y que el equilibrio acumulado de agua neutra que esté en equilibrio también y que los electrolitos pues estén en parámetros normales, aunque estos pues no son una contraindicación como tal de iniciar las pruebas de predictoras del destete de la ventilación. Una vez que el paciente pues tenga todo eso ya en la fase de destete, pues vamos a seguir evaluando lo que es el estado neurológico, la escala de RAS, que el paciente no esté usando lo que es musculatura accesoria, que no haya aumento en el esfuerzo respiratorio, en la frecuencia respiratoria más de 30 a 35 respiraciones por minuto, que tenga una presión soporte necesaria para mantener un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo, es de peso ideal, que el PIB sea menor de 10 y que la presión arterial de oxígeno sea mayor de 60. Y pues que hemodinámicamente el paciente no esté dependiente de vasopresor, de preferencia, o que esté a dosis bajas o que no tenga aumento en el requerimiento de vasopresor de más del 10% en 24 horas. Ya en esta fase, pues ya es cuando vamos a empezar a hacer las pruebas predictorias de destete de la ventilación y pues vamos a ir hablando de cada una de ellas. En la capacidad de la tos, vamos a hablar pues la capacidad de defensa de la vía aérea del paciente. Aquí pues hay que evaluar que el paciente tenga un esfuerzo de tos adecuado y podemos pedirle al paciente que haga un esfuerzo de toser y aquí pues hay que evaluar si el paciente o si observamos una columna aérea sobre el tubo endotraqueal.
y que el flujo expiratorio sea mayor de 80 litros por minuto. Evaluar que tenga un flujo pico de 60 litros por minuto al menos y que el paciente tenga una cantidad baja o nula de secreciones. Esto refería en que pues, se puede medir, por ejemplo, que tenga menos de 2.5 mililitros por cada vez que se aspire el paciente o que no se esté aspirando más de una vez en una hora. Y pues la relación presión arterial de 2 FiO2 mayor a 150 con un FiO2 menor del 60%. Aquí, pues como comentaba, al pedirle al paciente que tosa, pues vamos a tener un flujo expiratorio y se puede ver aquí en la tabla que les presento una deflexión negativa a la expiración. El índice de respiración rápida superficial, que también es conocido como índice de Young y Tobin, nos va a servir para cuantificar la capacidad autónoma ventilatoria, idealmente sin soporte ventilatorio o a través de un tubo en T. No, pues en la literatura que revisé mencionaba que no existe diferencia entre un tubo en T versus mantener al paciente en presión soporte vital con parámetros de 0. Y de esta manera, teniéndolo conectado al ventilador mecánico como tal, evitamos lo que es pues la aerosolización, especialmente en patologías respiratorias infecciosas. Y pues nos presenta lo que es un valor predictivo positivo para el fracaso con alta sensibilidad, pero pues la especificidad es menor al 50%. En la fuerza inspiratoria negativa o NIF, esta es una medida que se utiliza para evaluar lo que es la fuerza de los músculos respiratorios durante la inspiración. Mide lo que es la presión máxima generada por el paciente al inhalar de manera forzada mientras se mantiene la vía aérea cerrada. En condiciones normales, el esfuerzo o la fuerza inspiratoria negativa puede ser superior a los 100 centímetros de agua. Sin embargo, en un paciente que está bajo ventilación mecánica invasiva, esperamos que sea de menos 10 a menos 20 centímetros de agua por lo menos. Y como les comentaba, pues esto nos habla de la conexión del sistema nervioso con el sistema respiratorio del paciente. Es decir, a nosotros ocluir la vía aérea y pedirle que haga un esfuerzo, pues vamos a ver que hay una señal que se está mandando para intentar de que el paciente inhale o haga un esfuerzo respiratorio como tal. Y tenemos también lo que es la presión de oclusión de la vía aérea. Esta es la presión medida en 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio presente en una vía aérea ocluida en personas sanas, y el valor de P0 suele ser menor de 2. Como vemos aquí en esta gráfica, se observa que pues este paciente, por ejemplo, está en una presión soporte de 10 con un PIB de 5, y al realizar una pausa expiratoria, que es en la flecha amarilla que se observa, en los primeros milisegundos la pendiente es similar al ciclo previo, o sea, es una deflexión negativa. Y esta va a ser la presión negativa que se va a generar para que va a ser por debajo de lo que es el PIB, y mientras más negativo es el valor alcanzado, es mayor la presión en la vía aérea o la sed de aire del paciente, y referían mayor sus probabilidades de fracasar en el destete. Otra de las pruebas predictoras que tenemos es el test de fuga, que se define como la diferencia entre el volumen corriente inspirado y expirado, y se va a expresar en porcentajes como tal. El volumen tiral inspirado del paciente va a ser el 100%, y vamos a evaluar una fuga de aire menor de 110 mililitros en un promedio de 6 respiraciones. Refiere a la literatura que menos del 10% de este volumen tidal indica alto riesgo de estridor laríngeo post-extubación. A nosotros desinflar el globo y ver que pues no hay fuga de aire como tal, pues nos habla de que esa vía aérea o la mucosa de la vía aérea puede llegar a estar inflamada. Y aquí pues van a ver distintos factores de riesgo que nos van a orientar a que el paciente pueda tener edema en la vía aérea, como por ejemplo una intubación traumática, que sea en más de 2 intentos, una intubación durante más de 6 días, que el tubo endotraqueal sea grande para el paciente, o que se haya reintubado después de una extubación no planificada. Aquí pues mencionaba que si realizamos un test de fuga y resulta positivo, podemos administrar glucocorticoides sistémicos y evaluar nuevamente al paciente en 4 horas.
Y pues tenemos otras evaluaciones de lo que es predictores de extubación. Ahora pues podemos evaluar la disfunción diafragmática por medio de ultrasonido. Sabemos que los pacientes críticamente enfermos pues pueden llegar a tener miopatía del paciente crítico. Y aquí pues vamos a evaluar, podemos evaluar tanto el grosor diafragmático como la variación de este grosor. En la primera medición se relaciona con la medición de la capacidad vital forzada y menciona que el grosor diafragmático normal en pacientes ventilados es de 2.4 más menos 8 milímetros y valores por debajo de 2 milímetros nos indican lo que es atrofia. Aquí pues se coloca el transductor en la línea axilar anterior y se observa la zona de aposición del diafragma con la caja torácica y se hace una medición del grosor del diafragma como tal, como vemos pues en la imagen de arriba, en la flecha verde que apunta a lo que es el diafragma. Y también podemos valorar lo que es el grosor del diafragma. Pues nos va a hablar de lo que es la contracción diafragmática activa y se calcula en modo M mediante la fórmula que es el grosor al final de la inspiración menos el grosor al final de la expiración entre el grosor al final de la expiración. Y pues nos habla de la capacidad que tiene el diafragma de generar presión. Una variación de menos del 20% nos habla como dato indirecto de disfunción diafragmática. Bueno, una vez que el paciente pues cumplió todas estas pruebas predictorias y vemos que es apto para iniciar una prueba de ventilación espontánea, pues podemos hacerlo a través del tubo endotraqueal sin soporte del ventilador o con una asistencia mínima. Aquí pues vamos a considerar tener una presión soporte vital de 7 y un PIB de 5 centímetros de agua con una FiO2 de 40%. Y pues incluso una presión soporte de 0, PIB de 0 si el paciente lo tolera, y esta prueba se va a realizar por 30 minutos. Aquí pues vamos a ver que vamos a tener un fracaso en la prueba de ventilación espontánea o una prueba de ventilación espontánea fallida cuando el paciente presente cierto grado de deterioro. Es decir, pues que tenga aumento de lo que es el esfuerzo respiratorio, aumento en la frecuencia respiratoria, taquicardia, hipotensión, deterioro neurológico, que tenga gasométricamente hipercapnia, o como ya les comentaba previamente, que el paciente pues empiece a hacer lo que es falla cardíaca asociada al destete, que haya elevación de lo que es el BNP, aumento del hematocrito. Y pues aquí vamos a parar lo que es la prueba de ventilación espontánea, resolver la causa o lo que vemos que se vio alterado, buscar causas de la taquicardia, ver si el paciente necesita apoyo hemodinámico, si necesita mejorar el inotropismo o función miocárdica, y evaluar, corregir todas estas fallas y repetir la prueba de ventilación espontánea en las siguientes 24 horas. Ya como tal en el proceso de extubación, aquí pues vamos a tratar de tener al paciente con la cabecera a 45 grados, aspirar pues las secreciones que tenga el paciente, explicarle pues lo que se va a realizar, mantener una FiO2 constante durante la prueba de ventilación espontánea, realizar nuestro test de fuga, que pues eso ya lo habíamos realizado previamente, evaluar los volúmenes inhalados y exhalados que tenga el paciente estando durante la prueba de ventilación espontánea, es decir, mientras que el paciente está con presión soporte y PIB de 0, pues vemos que esté con volúmenes adecuados. Y vamos a tener nuestros parámetros que vamos a utilizar, que tenga un volumen minuto de 10 a 15 litros por minuto, que tenga un NIF de menos 20 a menos 30, que tenga una presión inspiratoria máxima de menos 15 a menos 30 o una presión de oclusión de 0.3 y pues nuestro índice de Tobin de 60 a 105. Y es cuando ya vamos a decidir o que vemos que el paciente está listo para poder retirar lo que es el tubo endotraqueal. Vamos a tener como tal que pacientes van a presentar una extubación fallida cuando tengan la necesidad de reintubación en las siguientes 48 horas o la reintubación o muerte en los siguientes 7 días o la incapacidad para mantener una respiración espontánea en las siguientes 24 a 72 horas. Causas del fracaso en la extubación pues puede ser multifactorial, más de las veces es por alguna obstrucción de la vía aérea superior, pero también puede verse comprometida lo que es la función respiratoria, como por ejemplo que el paciente tenga una atelectasia, edema pulmonar, post-extubación, que es de lo que ya hablábamos previamente.
o que hay una obstrucción de las vías aéreas, de la vía aérea superior, que el paciente no tenga la capacidad adecuada de movilizar secreciones. Es por eso que es importante pues evaluar todo esto previo a retirar lo que es el tubo endotraqueal. Y los criterios de fracaso de lo que es la extubación, vamos a tener criterios clínicos, que pues vamos a ver que el paciente está con sudoración profusa, con cianosis, con aumento del esfuerzo respiratorio, que no esté asociado todo esto pues a hipertermia. Y en los criterios objetivos, pues tenemos en lo hemodinámico que esté con frecuencias cardíacas arriba de 140, una presión arterial sistólica mayor de 160 o menor de 90, o un incremento en la necesidad de aminas vasoactivas por lo menos del 20%. Vamos a ver pues también que el paciente pueda presentar desequilibrio ácido-base, presión arterial de oxígeno por medio de la gasometría menor del 50 al 60 milímetros de mercurio, o aumento en los requerimientos de FiO2 y saturaciones de oxígeno menos del 90%. También podemos ver pues la función pulmonar, que tenga aumento en la frecuencia respiratoria, o que tenga secuestro o atrapamiento de CO2, o que neurológicamente pues el paciente tenga ansiedad, disminución del nivel de conciencia o agitación. Y pues algunas variables que nos pueden determinar el fracaso de la extubación, pues puede ser, como ya habíamos comentado previamente, que el paciente tenga una ventilación prolongada por más de 7 días, que tenga miopatía adquirida en la UCI, deterioro de la función respiratoria, alteraciones cardiovasculares, neurológicas o alteraciones psicológicas. Se habla también mucho de que los pacientes pues van a tener ese temor a asumir lo que es la ventilación espontánea, y es importante también controlar o manejar lo que es el delirio o la ansiedad del paciente. Muchas veces pues, cuando hay una miopatía generada por lo que es la estancia prolongada o la patología del paciente crítico, el esfuerzo respiratorio pues no va a ser el mismo, y el paciente va a tender a sentir que no respira y a tener esa ansiedad. Y pues una vez que ya hayamos retirado lo que es la ventilación mecánica invasiva, podemos, cuando tenemos falla a la misma, vamos a valorar hacer o asistir al paciente con ventilación mecánica no invasiva, que es una herramienta pues más sencilla y plausible que puede ayudar a evitar lo que es la reintubación. Es una modalidad alternativa para pacientes que no toleren o que hayan fracasado o que hayan fallado después del retiro de la misma. Vamos a ver pues que dependiendo la patología que tenga el paciente, pues vamos a ver qué tipo de ventilación mecánica no invasiva podemos ofrecerle. Por ejemplo, pues en pacientes con EPOC podemos pues a lo mejor optar por administrarle CPAP o puntas o cánulas de alto flujo, dependiendo de la patología del paciente. Si tiene buena respuesta, pues no va a ser necesario volver a intubar al paciente como tal, y si vemos pues que no hay respuesta adecuada a la ventilación mecánica no invasiva, pues tendríamos que reintubar al paciente. Y pues por mi parte es todo. No sé si haya dudas o preguntas en cuanto al retiro de la ventilación mecánica. Muchas gracias, Abigail. Te voy a pedir de favor que si minimizas tu pantalla, porque Sí. voy a presentar al doctor comentarista del día de hoy, que tengo un placer de presentarlo. Es el doctor José Obed Montoya Rojo. El doctor José Obed Montoya Rojo es originario de Guamúchil, Sinaloa, y realmente reside ahora en Mexicali, y pues es especialista en medicina de urgencias, y pues tiene cursos avalados por la universidad, y también está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Ha sido profesor titular, fundador de los cursos de fundamentos de ultrasonidos en la práctica clínica y crítica, y soporte ventilatorio en escenarios críticos. Además de que todos sus cursos están avalados por el Consejo de Medicina Crítica, y pues realmente es un experto en fundamentos de ventilación dinámica. Para mí, creo yo que las fortalezas del doctor son precisamente el manejo oportuno de la ventilación mecánica, el monitoreo,
y que para nosotros los cirujanos y en general para toda la audiencia, el aprender el día de hoy este tema es muy importante, sobre todo por cómo Abigail abordó el tema. Entonces le vamos a pedir a nuestro invitado mentor del día de hoy que nos comente sus sugerencias o sus comentarios a la presentación de Abigail. Adelante, doctor José Obed. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ok, mucho gusto. Pues es un gusto que agradezco a Abigail la confianza de invitarme como su mentor, y es un gusto pues estar aquí. La felicito por la ponencia, se preparó bastante bien su tema, por ahí estuvimos haciendo unas ciertas correcciones, pero en general muy bien, muy bien explicado. Yo le comento a Abigail, se me hace excelente esta plataforma, ¿no? De como formación de residentes, súper importante el transmitir tema, ¿no? Y a nivel nacional, transmitir conocimientos, ¿no? Eso te ayuda a reforzar tu propio conocimiento y pues saber aplicarlo en el día a día. Excelente, me parece excelente. Pues el tema me parece un tema bastante interesante. Muchas veces en urgencias pensamos que podemos llegar a pensar que no nos va a tocar, ¿no? Extubar un paciente, pero sí debemos de buscar la extubación lo más pronto posible, porque a fin de cuentas el más beneficiado es el paciente. Excelente el abordaje. Siempre que tenemos que se intuba un paciente, básicamente cuando lo intubamos ya estamos pensando cuándo lo voy a poder extubar, ¿no? Entonces sí es un tema fundamental. De comentarios extra, o lo más importante de este tema, básicamente es el saber cuando el paciente puedo considerar que ya puedo progresarlo de ventilación mecánica, es decir, suspender su ventilación mecánica. Y actualmente las recomendaciones es que sea en cuanto lo más pronto posible. Incluso se recomiendan actualmente como medidas antidelirio, disminución de lesión inducida por ventilación, está dentro de los paquetes de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, lo que es la realización de pruebas o trials de respiración soportada, ¿no? De ver cuándo ya le puedo bajar esa sedación a mi paciente para que empiece con su esfuerzo respiratorio, guiarlo a través de ese esfuerzo respiratorio y guiarlo sobre todo hacia cuándo le voy a hacer una prueba de ventilación espontánea, que esto es la parte que me parece más fundamental del tema. Es diferente el decir que un paciente está en un modo soportado a que está en un modo espontáneo. Un modo espontáneo es cuando está pues bajo puntas nasales con algún oxígeno suplementario o se encuentra con cánulas de alto flujo, por ejemplo, ¿no? Un modo soportado es cuando el paciente está en un modo ventilatorio en el cual se le está brindando un apoyo. El paciente decide cuándo iniciar la respiración, el esfuerzo respiratorio, y el ventilador le da el soporte, algo muy similar que les explico de una forma así muy coloquial a los residentes cuando estamos en clase o en el día a día. Es como si alguien quiere levantarse del sillón, no puede, yo le doy la mano y lo levanto. Ese es el modo soportado. Entonces, una vez que las condiciones de mi paciente, que se resolvió la causa que lo llevó a la intubación, está listo para pasarlo en modo soportado, es cuando bajó la sedación y empiezo a ver su esfuerzo respiratorio. Una vez que tolera el descenso de ese soporte, es decir, que nos va demostrando que tiene fuerza, lo que es el monitoreo, continúa su buena evolución respiratoria, continúa su buena evolución neurológica, es ahí donde viene la prueba de ventilación espontánea, es decir, la prueba de cómo va a estar, cómo va a respirar. Literal es la prueba final, es la prueba de cómo va a respirar sin el tubo endotraqueal. ¿Okay? Aquí es donde entran todas las escalas predictoras que básicamente en esta parte es donde yo tengo que ver que durante esa prueba de ventilación espontánea, que está caracterizado por tener una presión soporte por debajo de 8 menor, perdón, o un PIB de 5 menor, o incluso realizar la prueba que se conoce como presión soporte 0, PIB de 0,
o pieza en T, en este momento es donde yo tengo que ver tres cosas fundamentales: que mi paciente no tenga deterioro neurológico, que mi paciente no tenga deterioro respiratorio y que mi paciente no tenga deterioro, por así decirlo, hemodinámico, es decir, que no haga edema agudo pulmonar inducido por la prueba de ventilación mecánica. Y hay ciertos predictores a valorar. Aquí el ultrasonido se ha vuelto una herramienta bastante útil. Y una vez que yo realizo esta prueba de ventilación espontánea durante 30 minutos y mi paciente no tiene ningún deterioro, es ahí donde yo voy a considerar la extubación. Aunque tengamos en cuenta que aunque tengamos todos los predictores positivos y la prueba de ventilación espontánea sea positivo, un 20% de los pacientes pueden fallar. Y es aquí donde lo importante es que yo tengo que identificar las causas de fallo. Por ahí estoy viendo una de las preguntas que comenta el doctor Calvillo Vázquez, que me dice: ¿qué sugiere para el paciente que es extubado por tiempo prolongado no falle de eglución? Esto no lo puedes saber hasta que una vez que ya se extubó el paciente. Algo que es bastante frecuente es la parálisis cordal. Esta parálisis cordal o hemiparálisis cordal en pacientes de intubación prolongada pasa que durante el trastorno de deglución tiene microaspiraciones y eso lo lleva a incremento de neumonía por microaspiraciones y posteriormente fallo de la extubación. Entonces realmente no hay algo al 100% como para disminuir lo que es el trastorno de deglución, como antes se creía que el esteroide es el que va a hacer la labor, y realmente no es así. Lo único que puede disminuir lo que es los trastornos de deglución es extubar lo antes posible a ese paciente para que no tenga una parálisis cordal como tal. De otra pregunta en el tema, en el chat: ¿cuál es la bibliografía que recomienda para el tema? Por ahí hay un artículo del 2017 que publicamos en Medigraphic. Está bastante sencillo, bastante concreto. Es buen tema. Se llama retiro de ventilación mecánica, tal cual. A cada vez están saliendo más artículos. Hay un artículo del Critical Care 2019, por ahí puso Avi en la plática, que se llama El corazón, el pulmón y el diafragma como causas de extubación. No sé si puedo compartir mi pantalla, doctora. Sí puede. Rubén, por favor, le dan permiso de compartir. Ya lo puede hacer, doctor. Ya lo puede hacer. Ok. Ok, no sé si ahí ven mi pantalla. Sí, nada más maximícela. Ahí está. Ok, básicamente aquí es lo que estaba mencionando, ¿no? El motivo de la ventilación mecánica se ha resuelto o está en vías de resolución. Es el punto número 1 para considerarlo. Hay que hacer evaluación diarios de criterios para retiro de ventilación mecánica. Estos criterios es que se haya resuelto la causa, que tenga una adecuada evolución a nivel pulmonar, que ya haya logrado yo bajar sedación y que mi paciente se encuentre despierto, ¿ok? Si no cumple criterios, pues hay que continuar ventilación mecánica, evaluando diariamente cuándo puedo bajar más esa sedación para que ese paciente pase a un modo soportado. Ya en modo, si cumple los criterios, ya en un modo soportado, en ese modo soportado se miden los predictores de extubación, que son los que comentaba la doctora Abigail, que es el índice de Tobin, que sea menor a 105, que la P100, que es para la conexión entre el sistema nervioso central y el diafragma, toma amplia importancia en el paciente neurocrítico, de -2 a -4, que la NIF, es decir, la fuerza inspiratoria máxima que mide el ventilador, es la fuerza con la cual realiza mi paciente su esfuerzo respiratorio. Para esta se tiene que hacer una pausa expiratoria y se le pide al paciente que realice un esfuerzo respiratorio profundo. Se recomienda de -20 a -30. En este punto es donde se realiza el test de fuga, ¿ok? En el test de fuga del globo. Si fuga arriba del 20%,
puedo considerar pasar al siguiente paso. Y también se revisa diafragma, que mi diafragma se mueva arriba de 1.1 centímetros, que se llama excursión diafragmática, pues es básicamente la prueba visual, vista directamente en el diafragma de lo que es la ANIF. Si todo esto se cumple, ok, le decía yo a Avi, lo más importante de tu plática es que veas que todo esto se cumpla para poder pasar al siguiente paso, que el siguiente paso va a ser ahora sí la prueba de ventilación espontánea, en la cual yo voy a medir tolerancia de la prueba durante 30 minutos, evaluando hemodinámico, respiratorio y neurológico, es decir, que mi paciente no se quede dormido, que me siga obedeciendo órdenes, que no desarrolle delirio, respiratorio, que no tenga un descenso de oxigenación, que no incremente su frecuencia respiratoria arriba de 30-35, que su volumen minuto no esté arriba de 10, que no disminuya su oxigenación, que no realice hipercapnia, y hemodinámico, que es que no haya falla, principalmente que no haga falla cardíaca al weaning. Si es aquí cuando si tolera durante esos 30 minutos la prueba, entonces sí, procedo a extubación y cuidados post extubación. Si no es así, regreso a prueba de respiración diaria, regreso al paciente a un modo soportado, es decir, le subo soporte, le subo PIP y veo por qué falló. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que le realizo la prueba de ventilación espontánea y en la prueba de ventilación espontánea me hace datos de edema agudo pulmonar, es un paciente que incrementó las presiones de su ventrículo izquierdo al grado de realizar falla cardíaca. Entonces probablemente me falta añadir un poquito más de diuréticos, añadir un poquito más de beta bloqueador para mejorarle esa falla cardíaca, agregarle un poquito de nitratos, es decir, mejor buscar la causa de por qué. Aquí el eco se vuelve una gran ayuda. Mantengo el paciente no en sedación, sino puede ser en ansiolisis, como por ejemplo dexmedetomidina, durante 24 horas y después vuelvo a realizar la prueba a ver si ya está listo. Uno de los artículos que les recomiendo leer es el ABC del weaning, es un artículo viejito, 2010, pero en nos vienen todo lo que son las causas que nos pueden llevar a fallo, ¿no? De lo que es la extubación, tanto de las vías centrales como vías aéreas respiratorias, de la misma pared torácica o incluso de a nivel pulmonar, la distensibilidad pulmonar, como viene en la parte de aquí de abajo. Y pues recordar que la presión soporte de nuestros pacientes pues es básicamente esta interacción, ¿no? El paciente está haciendo su propio esfuerzo, el esfuerzo respiratorio, y nosotros estamos siendo por medio del ventilador un soporte para ese paciente para que siga en su andar. No sé si haya otra pregunta. Pues mire, doctor, creo yo que para cualquier persona que escuchó la plática nos queda muy claro, y sobre todo que como si algunos de los que están en la audiencia somos cirujanas, y para nosotros este tema nos es también de vital importancia, porque cuando tenemos un paciente quirúrgico en la unidad de cuidados intensivos o que llega con trauma y choque a la unidad de urgencias, pues para nosotros tener estos criterios claros es muy importante, porque a veces, no sé, si a veces usted se ha sentido presionado por otros médicos de que cuándo lo vas a destetar, cuándo lo vas a quitar. ¿Qué opina en relación a esto? La presión que puede... Oiga, pues fíjese con la novedad que no hay sala aquí, no hay lugar en el Santa Cata, no hay habitación. Un segundito. No, pues básicamente la respuesta siempre va a ser cuando sea lo más seguro para el paciente, ¿no? Tanto que las condiciones neurológicas como las condiciones respiratorias, condiciones hemodinámicas sean las adecuadas, porque como le decía, si teniendo todo esto controlado falla un 20% de los pacientes, pues ahí no haciéndolo va a ser peor, ¿no? Es mucho más probable que falle, y una reintubación incrementa de un 16 a un 20% la mortalidad de un paciente, porque incrementa la probabilidad de desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica.
Al menos siempre tenemos que tener en cuenta que lo ideal es que sea lo antes posible, ¿ok? No hay nada así 100% escrito de cuando llega un paciente de, ¿sabes qué? En 2 días te lo extubo. Realmente es muy dinámico, por eso se recomienda pruebas diarias. El error sería no planearlo. Le voy a dar un ejemplo. Una de las sedaciones que actualmente se ha asociado a incremento en lo que son los días de ventilación mecánica y la duración de la misma es el uso de benzodiazepinas, ¿ok? O midazolam, entonces de forma prolongada. ¿Por qué? Porque incrementa delirio, incrementa los días de estancia hospitalaria y por ende incluso ya se ha demostrado incremento en la mortalidad. Entonces, si yo planeo extubar pronto un paciente, no sería ideal mantener una sedación prolongada con midazolam. Mejor uso un agente de acción corta, ya sea ketamina, ya sea propofol, o tratar de retirar lo antes posible en la mayor medida lo que son las benzodiazepinas. Pensar en extubar ese paciente pronto es tratar de mantener balances neutros, ¿ok? Para evitar sobrecarga hídrica y que después, asociado a esa sobrecarga hídrica, esos líquidos que manejé de más ese paciente no me permitan extubarlo por una falla cardíaca, pues asociado a sobrecarga de volumen. Entonces, lo mejor es siempre pensar cuándo voy a extubar este paciente. Como decía Avi, no siempre va a ser causa respiratoria, a veces son causas neurológicas, a veces son causas metabólicas, pero siempre que sea lo más pronto posible, ¿no? Tener claros mis objetivos que van a ser los pasos hacia el éxito, ¿no? Hacia el retiro de la ventilación. Pues no sé si Abigail también quiera ya conectar su video. Tienes muchas felicitaciones, Abigail, desde el público en general, también tu mentor, el doctor José Obed Montoya Rojo, paisano de aquí de nosotros y que realmente nos hizo el favor y pues qué bueno que tú lo escogiste porque pues como dice el doctor, tuvo la oportunidad de revisar tu presentación. Entonces, con tiempo, pues les vamos a compartir la próxima fecha. Ya saben que es cada 15 días. Y pues ahorita estábamos presentando en 2 sesiones seguidas situaciones de urgencias porque muchos de nosotros en cirugía nos toca a veces estar presentes en situaciones en el servicio de urgencias y este es un tema muy importante. Y yo creo que cualquier especialista que tiene contacto con pacientes en estado crítico, deberíamos de tener estas nociones. Y pues la doctora Vanessa Beltrán también nos está agradeciendo. Y pues no sé, Abigail, si quieres mandarle a tus compañeros residentes un mensaje para que se animen, ¿verdad? A presentar y también la doctora Isabel Angélica también te está felicitando y nos gustaría un mensaje o un comentario para llevarnos a casa. Por favor, Abigail. Bueno, pues primero que nada, pues gracias al doctor Montoya por asesorarme y por ayudarme con esta presentación. Es un tema que pues la verdad no es nada fácil, hay muchas cosas que influyen en el tema y pues creo que es una experiencia para mí, me quedó pues mucho más claro y me llevo mucho aprendizaje. Y pues todos mis compañeros pues también anímense a dar temas, residentes de mi sede y de otras sedes, pues es una buena experiencia. Y pues compartir el conocimiento, ¿no? Para poderlo desempeñar en nuestras áreas de donde nos desenvolvemos diariamente. Bueno, pues buscar a tu mente es motiva para que este programa siga adelante, pero sobre todo que no tengan miedo, porque pues el hecho de que seas residente no quiere decir que no tengas el soporte como para hacerlo. O sea, muchas felicidades. Les agradecemos todo el grupo que está presente en este Zoom, pues la presentación y los valiosos comentarios. Y pues también si nos puedes luego compartir por la última presentación donde está toda la bibliografía, también te lo voy a agradecer. Y todas las personas que entraron tarde,
Para mañana ya lo vamos a tener este programa en redes sociales por si alguien quiere verlo, ¿verdad? A través de las páginas que ahorita Rubén nos va a recordar. Y pues les agradezco mucho a todos su presencia. Y pues si nos gustas despedir el programa, Rubén, por favor. Hola, nada más un comentario. Adelante, Doctora, adelante. pues felicidades nuevamente por el proyecto, me parece excelente, y pues a todos los residentes, pues anímense, ¿no? Anímense a dar las clases, tienen conocimiento valioso, están en vías de formación, tienen conocimiento reciente, y pues recuerden la prima máxima de que la realidad es que el conocimiento es como la felicidad, solo es real si es compartido, ¿ok? Entonces, mientras más lo compartan, más lo van a aprender, más lo van a dominar y más lo va a llevar al éxito. ¿Sale? Un saludo a todos y de nuevo gracias. Muchas gracias y pues también agradecerle a la doctora María del Carmen Ceñudo Ley, que también ha sido una gran colaboradora de La Voz del Residente y pues que también está muy al pendiente de buscar ponentes para las diferentes áreas. Y pues el tema de hoy nos da mucha enseñanza y creo yo que lo importante, Abigail, es que tuviste pues el coraje de presentarlo y de preparar. Y como dice el doctor, está la puerta abierta para todos los residentes y todos los mentores que quieran apoyarnos para seguir con este programa. En 2 semanas nos vuelve a tocar, el lunes, y el compromiso es vernos a las 20 horas, hora central de la Ciudad de México, 7 horas hora Pacífico, 19 horas hora Pacífico, y pues les dejo ahora sí a Rubén para que cierre el programa. Muchas gracias, doctor Montoya, muchas gracias, Abigail, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, doctora. Gracias, doctor Montoya. Muy buen comentario. Todos los residentes están invitados. Doctora Abigail, muchas gracias por su exposición. La siguiente fecha es el 5 de junio para La Voz del Residente. La plática ya va a estar grabada a partir de mañana, temprano, ya va a estar en la página de YouTube de Médica Legal y en Facebook también. Gracias a todos por su participación y nos vemos el 5 de junio. Aquí hay otro comentario más, pues también agradecer y felicitaciones, ¿verdad? De la doctora Hortensia González, de Jaime Valles, de Isabel Angélica, de Vanessa Beltrán, casi todas felicitaciones, Abigail, ¿eh? Pues vas a dormir muy contenta el día de hoy, que tanta felicitación. Nos vemos en 2 semanas, el 5, en este mismo lugar. Hasta luego. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Luego, buenas noches. Bye.